Ustedes saben que todos los viernes estamos hablando del TEDx, esta jornada que tendrá lugar el 1 de junio acá en Durazno, en el ex Cine Ateneo, en la hoy Sociedad Italiana, aquí en Calle Oribe. Es una jornada con varios expositores de altísimo nivel, con ideas que vale la pena difundir, que este es un poco el eslogan, y yo creo que ya lo dije desde un comienzo, yo no estoy en el cerno que determinó que TEDx hiciera en Durazno. Esto es una idea de un grupo de jóvenes emprendedores, entre los que está Justin Gracide y una barra grande, que después que tenían la idea pronta y definieron fecha y demás, me invitaron a que les diera una mano en el tema de difusión, cosa que por cierto accedí inmediatamente, porque además es una acción totalmente sin fines de lucro y que me parece que puede sumar y mucho a una sociedad como la nuestra. Hemos estado hablando todos los viernes con algunos de los expositores que va a estar en Durazno. Hoy es el turno, yo creo, de alguien que va a tener a su cargo una de las charlas más interesantes. Me refiero a Pablo Buela, que es emprendedor digital, licenciado en comunicación social, director de Pimod, que es una agencia de publicidad digital, fundador de AdSocia, empresa pionera en América Latina en soluciones de marketing aplicadas a Twitter, integrante del directorio de Interactive Advertising Bureau de Uruguay, IAB, entre otras actividades, ¿no? Bien polifacético lo de Pablo, que está en línea con nosotros. Él va a hablar de cómo trabajar como sociedad para resolver los problemas que tenemos utilizando las tecnologías de la información como sociedad sin esperar de los políticos, ¿no? Va por ahí un poco la charla que Pablo va a dar aquí en Durazno el 1 de junio en el TEDx Durazno, que tiene una gran expectativa. Pablo, buen día, te agradezco la comunicación. Buen día y bueno, muchas gracias por la presentación. Hoy es un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, es muy interesante lo que vos planteás, ¿no? Desde aquella frase que ya tiene más de 200 años de Artigas, nada debemos esperar sino de nosotros mismos, que de alguna forma resume muy acotadamente, mirá, te llevo al plano histórico para definir algo de mucha actualidad que vos planteás, que es, como sociedad, cómo resolver problemas que tenemos utilizando las tecnologías de la información, y no esperar de repente, que nos pasa muchas veces, que nos solucionen los inconvenientes. Sí, digamos, el foco de la presentación va a ir por ese lado, y también digamos, vale la pena mencionar que para mí es un desafío hablar de esto porque, normalmente, si bien estoy acostumbrado a dar charlas y comentar un poco relacionado a lo que yo trabajo, la industria en la que estoy, que es la de publicidad y marketing en Internet, en esta ocasión, cuando se me presentó la oportunidad de hablar en el TED, dije, bueno, vamos a hacer algo distinto y que tiene que ver justamente con lo que estabas hablando. O sea, cómo podemos, desde la sociedad, cada uno de nosotros, trabajar por tener un mejor Uruguay sin estar esperando nada de los políticos. No porque, digamos, esté en contra de la clase política o de la disciplina política, sino porque entiendo que muchas veces estamos quejosos sobre lo que dejan de hacer o hacen los políticos, cuando en realidad entiendo que hoy, digamos, tenemos una capacidad y una cantidad de información cada uno de nosotros que nos puede permitir hacer cosas quizás como nunca antes en la historia. Tiene obviamente mucho que ver con el acceso a la información a través de Internet. Entonces, lo que voy a buscar dejar, espero que poder lograrlo, es ideas concretas, cosas concretas que podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar a tener un mejor Uruguay. Obviamente apoyados en la tecnología y en la tecnología de la información. Vos sabés que es muy interesante lo que vos decís, porque uno nota que hoy estamos en un punto en nuestro país, y sobre todo, digamos, con algunos planes que incluso se han impulsado desde el gobierno en los últimos años, estamos con la posibilidad de un acceso, digamos, a lo que son las nuevas tecnologías, a la sociedad de la información, digamos, todo esto que nos permite tener un volumen tan grande de información todos los días, realmente impresionante, que quizás la tarea más importante pasa por el tema de ser un poco selectivo y después de saber darle una autorización a ese tipo de información, es decir, qué elementos necesito yo para manejarme en lo cotidiano, en lo que respecta a mi tarea, a mi profesión, a las cosas que yo hago. O sea, es bien interesante eso de manejar tantos volúmenes de datos diariamente, ¿no? Sí, digo, el desafío también para cada uno de nosotros está en poder discernir qué información es la válida o no tan válida para lo que cada uno de nosotros hacemos. Pero el punto justamente está en entender que desde el rol que ocupemos en la sociedad, desde el trabajo que tengamos, podemos estar haciendo cosas basadas más que nada en esta, digamos, filosofía colaborativa que tiene Internet, que obviamente a través también de todo el tema de redes sociales se ha visto potenciado mucho, que hoy cada uno de nosotros tenemos un poder de información, un poder de difusión que antes no teníamos. Entonces, ¿por qué no pensar, y quizás esto también tiene que ver un poco con que yo hoy tengo 31 años y quizás mi cabeza funciona un poco distinta cuando tenía 20, que uno piensa más en su desarrollo personal?
hoy por hoy me empiezan a llamar la atención también cosas que tienen que ver con el desarrollo de todos como país y cómo poder, desde el lugar de cada uno, ayudar a tener un mejor país. Entonces, creo que desde el rol que cada uno ocupemos en la sociedad, en cada cosa que hagamos, creo que podemos estar ayudando con ideas, y bueno, obviamente tiene mucho que ver esto de que a un clic de distancia tenemos un mundo de información, o sea, información que, yo qué sé, no sé, hace 10 años atrás o 15 años atrás era impensado tener. Entonces digo, una de las cosas que yo voy a mencionar, por ejemplo, en la charla, es qué hubiera pasado, por ejemplo, si el capitán del Titanic hubiera tenido la información que hoy tenemos cualquiera de nosotros al alcance. Quizás no hubiera pasado lo que pasó si hubiese tenido información de mapas y la tecnología que hay hoy. Y con eso creo que se repite mucho, se ha repetido a lo largo de la historia, que la información que tenemos podría haber cambiado un montón de hechos. Pero también, de nuevo, repito, o sea, creo que la iniciativa de hablar de esto no nace desde una persona que soy yo, digamos, que tiene un perfil ni político, ni sociológico, sino que un poco busco hablar desde una persona que ha hecho cosas y que le gusta hacer cosas, o sea, y no tengo miedo a decirlo, o sea, me gusta digamos, motivar y plantear una filosofía de trabajo y de ejecución, o sea, de hacer que las cosas sucedan, con más fracasos en mi historia que éxitos, pero eso es otro cantar. Entonces un poco voy a buscar transmitir eso, hagamos cosas para tener un mejor país. Pablo, yo aprovecho para consultarte porque digo, no puedo perder esta oportunidad de hablar con alguien que está en el tema de redes sociales y demás, más allá de lo que es la charla, entrar en un tema que tú dominas mucho porque estás en eso y que está relacionado, digamos, con el tema de las redes sociales en general, el poder que tienen hoy las mismas y cómo han ido evolucionando, básicamente Facebook y Twitter, ¿no? Digamos, ¿cuál es hoy el posicionamiento? Se habla mucho, a mí es un tema que me interesa bastante porque además se habla mucho también del periodismo civil hoy, ¿no? De que cualquier usuario de una cuenta también está a su vez volcando información propia sobre hechos que van ocurriendo y demás. ¿Cuál es el poder hoy de las redes sociales y cuál es un poco también la situación de Uruguay en ese contexto que se está dando? La penetración en Uruguay realmente es muy grande si consideramos cantidad de población con cantidad de usuarios que utilizan las redes sociales. Por ejemplo, según la última encuesta del Grupo Radar que hizo a fines del año pasado, hay 1.200.000 usuarios que usan Facebook en Uruguay. Evidentemente, en relación a nuestra población es una penetración enorme, o sea, muchos usuarios usando Facebook, es decir, no es una cosa de adolescentes o de niños, sino que realmente está masificado a todos los extractos sociales y también etarios. En el caso de Twitter todavía está relacionado a un medio más para personas un poco más jóvenes, se habla de un perfil entre 25 y 45 años. Esta misma encuesta dice que hay 140.000 usuarios de Twitter en Uruguay, cosa que entiendo hoy realmente debe estar duplicado ese número porque ha venido creciendo mucho en los últimos meses. Lo que sí entiendo y en relación a lo que mencionabas del tema periodismo, es que, por ejemplo, algo que las redes sociales han cambiado es el concepto de medio de comunicación como tradicionalmente uno lo conoce. O sea, si yo le pregunto posiblemente a una persona mayor, a mi abuelo o a quien fuera, ¿qué es un medio de comunicación para vos? Probablemente te diga, es un edificio con computadoras, con periodistas, con antenas en el techo. La realidad es que hoy las redes sociales permiten que cada uno de nosotros seamos un medio de comunicación, que no es lo mismo que todos seamos periodistas. Te digo, hoy todos tenemos poder de comunicación y de masificar la comunicación a través de nuestra cuenta de Twitter, a través de nuestro Facebook. Sí, tenemos una voz que llega mucho más lejos de lo que llegaba quizás antes. Pero repito, o sea, que el hecho de que todos seamos difusores de información no quiere decir que todos seamos periodistas, que son cosas bien distintas. Pero sí es cierto que, por ejemplo, otro dato que también te tiro es que los medios de comunicación, por ejemplo en Internet, los portales de noticias, cada vez reciben más tráfico, es decir, más visitas provenientes de links que aparecen en las redes sociales. Es decir, para los propios medios de comunicación también el tema de redes sociales viene siendo algo prioritario y cada vez más importante hasta en su modelo de negocio. Por lo cual, bueno, digo, las redes sociales vienen cambiando las costumbres, las comunicaciones entre las personas y entre las personas y las empresas también.
Pablo, algunos tips, por ejemplo, que puedas dar en la charla de cómo usar justamente esas en redes sociales, esos medios que hoy contamos y que se pueden utilizar, porque a veces uno ve, por ejemplo, en el Facebook, lo que sea, gente que pone, por ejemplo, campañas o algo solidarias o ayudar a tal o cual persona. ¿Cómo hacer para manejarlo bien y que realmente sea de verdad, digamos? Porque hay veces que hay gente que maneja esa información y que a veces no está, las famosas ¿no? cadenas de Sí, los correos electrónicos que se repiten en Facebook, por ejemplo, con información que es falsa o que no existe. O niños. O sea, hay un problema de filtrado muchas veces también de información, sí. ¿no? Sí, digo, a ver, por un lado, en la charla sí voy a tratar de escaparme digamos, de muchas de estas cosas que son de las que normalmente hablo, pero de cualquier manera, lo que también me vale la pena decir es que yo no tengo un perfil, o un análisis sociológico sobre lo bueno, lo malo, el buen uso o el mal uso, porque lo que normalmente hacemos nosotros es asesorar empresas respecto a cómo utilizar de la mejor forma estos medios. Sí es cierto que hay un ruido muy grande de información a través de las redes sociales que es difícil controlar la veracidad de las cosas. Ha pasado en muchos casos y casos conocidos en los que cierta información se publica en las redes sociales, esa información después explota porque los usuarios se apropian de la información y la empiezan a compartir, y quizás esa información terminaba siendo falsa. ¿Cómo se puede detener eso? ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, es muy difícil. Obviamente ahí empiezan a jugar un partido importante aquellas personas, medios o empresas que tengan una validez ya per se, y que uno dice, bueno, si este medio me está diciendo esto, es más probable que esta información sea verídica. Es decir, si quienes se apropian de esa información son, digamos, medios o personas que uno dice, esta persona chequeó la información, ahí uno puede empezar a creer más. Pero es algo bastante incontrolable. O sea, la información hoy va a una velocidad como nunca antes. Yo a veces cito el caso de, ¿se acuerdan cuando se cayó un avión de US Airways en el río Hudson en Nueva York? Sí. La información sale al mundo por una persona que pasaba por el puente y le saca una foto al momento de que el avión se cayó. O sea, antes que el New York Times, que el Washington Post y que todos los medios internacionales de noticias, esa información la publica un usuario y explota. Todo el mundo se entera en segundos de lo que había pasado. Y lo mismo podemos ver, por ejemplo, en Uruguay, que el año pasado cuando le pasó desgraciadamente a Krishnamurti de su video que todo el mundo vio y retuiteó, y bueno, en segundos esa información explota y es difícil controlarla. Entonces, esa velocidad es propia también de las redes sociales, y es algo que tenemos que tener presente, que seamos personas o estemos trabajando para una empresa. Hoy las comunicaciones funcionan de este modo y tenemos que tener los cuidados correspondientes. Pablo, la verdad que va a ser un gusto tenerte acá en Durazno, ¿no? Estos temas que, digamos, no están en la agenda de lo que vas a hablar el 1 de junio, pero que me parecía interesante aprovecharte, aunque sean unos minutos, para charlarlo contigo, que estás en este tema y que obviamente forma parte de tu rutina de charlas y demás. Me pareció importante aprovecharlo. Te agradezco un montón la comunicación y nos vamos a ver el 1 de junio acá en Durazno. Por favor, bueno, será un gusto estar por Durazno, y espero lo que vaya a contarles de sea de utilidad. Lo que vaya a contarles de sea de utilidad.